Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren muy bien. Ya cerramos la semana día viernes, esta semana de repaso de contenidos y aprontándonos, preparándonos para la próxima semana donde tenemos las pruebas trimestrales. El día de hoy vamos a recordar algunos contenidos que vimos hacia el final de dos unidades anteriores. En la unidad 2, que se trataba sobre textos no literarios, vamos a repasar los contenidos que van a entrar en la próxima prueba, en la prueba del próximo lunes. Antes de comenzar con lo de la clase, vamos a revisar la actividad que dejé abierta para que aquellos y aquellas que quisieran ganarse 2 décimas me podían enviar un correo dando la solución para este ejercicio. Había que encontrar eh, la actitud lírica que predominaba en este ejercicio. Vamos con el poema. Decía: madre, esta noche se nos muere un año, en esta ciudad grande todos están de fiesta. Zambombas, serenatas, gritos, ¡ah! ¿Cómo gritan? Claro, como todos tienen su madre cerca. Yo estoy tan solo, madre, tan solo, pero miento que ojalá lo estuviera. Estoy con tu recuerdo, y el recuerdo es un año pasado que se queda. Como les decía, cuando se los presenté era más bien complejo porque encontramos distintas personas gramaticales en este poema. En algunos lugares eh, habla en tercera persona, que dice: en esta ciudad grande todos están de fiesta. Habla de un ellos, ¿verdad? De una tercera persona. De igual manera habla en primera persona: yo estoy tan solo, dice, tan solo, pero miento. Ahí está hablando en primera persona. Sin embargo, aquí lo que predomina, y hay que poner ojo, es que parte diciendo madre, como un apelativo. Aquí luego vuelve a reiterar madre. Esta noche se nos muere un año, pero estoy tan solo, madre. Ese madre está apelando a una segunda persona. Todo el tiempo le está contando el recuerdo de su madre, que es el objeto lírico. Le está contando esta situación, cómo se encuentra y cómo se siente. Si bien expresa sentimientos en primera persona, yo estoy tan solo, también describe situaciones a su alrededor. En esta ciudad grande todos están de fiesta, todos tienen su madre cerca, tercera persona ahí, pero todo eso lo dice en función de contarle a este objeto lírico, a esta madre a la cual recuerda, contarle cómo se siente. Por lo tanto, la actitud que predomina es la apostrófica. Una segunda persona le habla a ella, le habla este recuerdo de la madre, esa es la respuesta. Así que todos aquellos que pusieron apostrófica eh, tienen los 2 puntos. Aquellos que no la hayan acertado se van a quedar con un punto en su actividad, de todas maneras, por haberse arriesgado a enviar una respuesta. Así que esa era la explicación de este texto. El objetivo para esta clase, lo que hoy aprenderás, es a identificar los diferentes tipos de texto que no comportan creación literaria. Ahora vamos con los textos no literarios de los cuales íbamos a hablar, y el primero de ellos es el texto argumentativo. Esto es una revisión súper general. En realidad en esos contenidos no nos detuvimos tanto, no le dedicamos tanto tiempo, fueron más bien como 2 clases, así que esto es rápido, son algunas cosas pequeñas que hay que ver. ¿Cuáles son los propósitos de un texto argumentativo? ¿Cómo podemos identificar que un texto argumentativo es tal? Hay que entender el propósito detrás de todo texto argumentativo, que es convencer o persuadir eh, al receptor de algo. El autor, el emisor de un discurso argumentativo, lo que hace es intentar convencer. ¿Y cómo lo hace? Por medio de argumentos. Y aquí esto es importante, esto tienen que anotarlo, más allá de que, o sea, tienen que tener claro que convencer o persuadir es el propósito, ¿verdad? El tema es súper importante para esta prueba, entender cómo se hace esto. Y es básicamente por medio de 2 tipos de argumentos, que por un lado son los argumentos lógico-racionales y por otro los emotivos afectivos.
Estos los podemos encontrar en cualquier argumentación y principalmente en el caso de los argumentos emotivos afectivos los podemos encontrar mucho en la propaganda y en la publicidad. Recuerden eso que veíamos, por ejemplo, afiches como de la Teletón, por ejemplo, donde aparecen personas en una situación desvalida, ¿verdad? Recuerden afiches sobre el maltrato infantil, todo eso apelaba más bien a la emocionalidad para que aquel que esté viendo el afiche sienta una suerte de bondad o sentimiento de solidaridad con lo que se le está planteando y de esa manera se vea persuadido a realizar una acción o adoptar una forma de pensar. Estos son los dos tipos de argumentos y hay que diferenciarlos. Esto es importante para la prueba, esto va a aparecer en la prueba, tienen que diferenciar con, lógico-racionales o emotivos afectivos. Veamos, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá. ¿Cuál sería? ¿O el corazoncito o el cerebro? El que prima en esta publicidad. Dice, comparte una Coca-Cola con felicidad. Lo mejor de tomarte una Coca-Cola es poder compartirla. Es bastante claro que a lo que está apelando, ¿verdad? Está apelando a la necesidad de todas las personas de sentirse felices, por lo tanto, es un argumento más bien emocional. Una persona asocia, lo que busca esta publicidad es asociar el producto con la felicidad y con compartir, con esa necesidad humana de conocer otras personas y sentirse bien con ellas. Por lo tanto, es plenamente y totalmente emocional, afectivo, emotivo. Ahora vamos a ver estos ejemplos y vamos a identificar, contrastar y saber cuáles son emotivos afectivos y cuáles son lógicos racionales. Vamos con el primero que dice, como ha señalado el ministro de Energía, el ahorro de energía eléctrica es indispensable e ineludible para el país durante los meses invernales, sobre todo por el déficit de agua producto de la sequía. Aquí, ¿qué es lo que está buscando en este argumento o a través de estos argumentos? Convencer de que efectivamente es necesario ahorrar energía eléctrica. Y aquí en primer lugar, parte mencionando a una figura de autoridad que es el ministro de Energía, un experto en la materia, o debería ser un experto en la materia si es ministro de esa cantera, y lo que hace es usar a su vez hay una relación lógica acá entre el problema de la sequía y el déficit de agua y la necesidad de ahorrar energía. Por lo tanto, hay una lógica, hay un argumento racional ahí. No es que se apele a la emotividad, a la experiencia personal, sino que a un problema instalado y una posible solución o una necesidad surgida a partir de ese problema. Así que es lógico racional. Vamos abajo, dice, como padres todos sabemos lo que cuesta criar un hijo como una persona integralmente sana. Aquí más que apelar a un aspecto de causa-consecuencia u otro elemento lógico, racional, lo que apela es a la experiencia personal de quien está leyendo. Dice, como padres todos sabemos lo que cuesta criar un hijo, por lo tanto lo que busca es que aquella persona que ha sido padre y que entiende esta situación, la dificultad que implica cumplir ese rol, de alguna manera se siente identificado y producto de esto adopte el modo de pensar que está planteando el autor. Así que este sí que es emotivo afectivo. Vamos con a la derecha arriba, dice, yo creo que él está empezando una gripe, porque está decaído, con un poco de fiebre, le duelen los huesos y tiene escalofríos. Aquí nos podemos encontrar básicamente con un argumento racional. ¿Por qué? Porque a partir de distintos signos, señales, está haciendo un diagnóstico y a partir de eso genera esta conclusión de que se está agripando a esta persona. Obviamente estar decaído, con un poco de fiebre, tener dolor de hueso y escalofríos implica la posibilidad de tener una gripe. Son síntomas, así que lo que hace ahí es, en base a estos síntomas, generar una deducción lógica
para cualquier persona. Por lo tanto, es lógico racional. Y por último, el, el cuarto de estos ejemplos dice, los niños y niñas que son estimulados desde la infancia tienen más posibilidades de tener éxito una vez iniciada la vida escolar, de acuerdo a la UNICEF. Aquí no está planteando ningún pensamiento personal que nazca de sus prejuicios o de su propia emocionalidad, sino que está refiriéndose a un organismo internacional que es la UNICEF, que generalmente hace estudios respecto a estas materias, por lo tanto es un argumento racional. Está eh, eh, refiriéndose a una fuente válida de información y no es algo que esté diciendo de manera únicamente personal por una invención de él, sino que hay una lógica detrás, hay un argumento sólido. Así que esto es lógico racional. Ahora ustedes, a partir de estos dos afiches, piensen ustedes y esto queda abierto para que ustedes lo razonen y les sirva a ustedes de ejercicio. ¿Qué tipo de argumentos ocupan los siguientes afiches para convencer o persuadir? Esto queda abierto para ustedes, por supuesto, así que eh, a manera de ejercicio no es obligación, no es por décimas, sino que es algo para ustedes para que lo razonen. Ahora vamos con el texto descriptivo. Básicamente lo que busca un texto descriptivo, como dice su palabra, es describir, de alguna manera representar la realidad y la realidad y las cualidades de algún objeto, de alguna persona, ¿verdad? Y hay distintos tipos. En lo que nos vamos a centrar ahora es ver estos 6 tipos que habíamos nombrado anteriormente en las clases, que son la prosopografía, la etopeya, el retrato, el autorretrato, la caricatura y la topografía. Esto básicamente ustedes yo creo deben tenerlo en su cuaderno, pero ahora lo vamos a mencionar nuevamente, así que es importante que también anoten todos los ejemplos que voy a dar para explicarlos. Ahora sí, a partir de estos ejemplos voy a ir nombrándole las características de cada una de estas descripciones. El primer ejemplo dice, a una hora, con su elevada estatura, barba rizosa y bien cortada, los ojos animados y brillantes y el cutis sin arrugas, sería aceptado por muchas mujeres. ¿Qué tipo de descripción aparece acá? Básicamente una prosopografía. ¿Por qué? ¿Por qué es una prosopografía este primer ejemplo? Porque describe únicamente aspectos físicos de esta persona, aspectos exteriores. Dice su elevada estatura, barba rizosa, ojos animados, cutis sin arrugas, ¿verdad? Se centra únicamente en sus aspectos exteriores, perdón. Vamos con el siguiente. Dice, Rosa, mi abuela, era una mujer cálida y amable, siempre dispuesta a estar ahí para ti. Aunque no era una mujer de mente abierta y moderna, sí era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitaba ser escuchado. Entendía tus problemas y siempre daba los mejores consejos. ¿Cómo no extrañar a una mujer así? Aquí, en este ejemplo, se da el caso de una etopeya. Etopeya, y eso, ojo, vayan anotándolo, estos ejemplos y con el tipo de descripción que es y una breve explicación, que es la que le estoy dando a ustedes. Etopeya, ¿por qué? Porque se centra únicamente en aspectos de la personalidad y carácter de la persona. Rosa era una mujer cálida, amable, siempre dispuesta a estar ahí para ti. No era una mujer de mente abierta y moderna, era una mujer que sabía escuchar a todo aquel que necesitara ser escuchado. Tendría problemas y daba los mejores consejos. Aspectos de la personalidad y conducta de esta persona a la cual se está refiriendo, de nombre Rosa, por lo tanto es una etopeya. Así que ojo, la primera era una prosopografía porque se refería solamente a aspectos exteriores.
Y por otra parte, el segundo ejemplo es una etopeya, aspectos interiores de conducta y carácter. Acá tenemos otro caso que dice, apareció un hombre diminuto, tendría unos 70 años, y en su cara de color oscuro, llena de arrugas, destacaban unos ojos negros y brillantes. Tenía los pies pequeños y andaba despacio. Su voz era suave pero transmitía cierta energía. Era una persona afable y comprensiva. Era tan ameno que en sus clases las horas volaban. Así era nuestro profesor. ¿Qué diferencia este texto de los dos anteriores a este ejemplo? Básicamente, que acá habla de su cara de color oscuro, arrugas, ojos negros y brillantes, pies pequeños, su voz, y luego habla de que era una persona afable, comprensiva, amena. Por lo tanto, aquí arriba al principio hay aspectos que tienen que ver con la apariencia, con los aspectos exteriores, y hacia abajo, hacia el final, habla de sus características em, de conducta, de carácter, de sus costumbres. Por lo tanto, aquí tenemos lo que denominamos un retrato, que es esta mirada general, tanto de lo físico como de las cualidades internas. Así que este es un retrato, así que anótenlo aquí, anoten este ejemplo, marquen donde da cuenta de las características y anoten ahí que es un retrato porque tiene características internas y externas de la persona. Ahora vamos con el siguiente. Dice, soy un hombre mayor que ronda la quinta década de su vida. Mi pelo es oscuro aunque está siendo invadido por las canas que empiezan a asomarse. Creo que son una huella de los años vividos, por lo que me siento halagado de tenerlas. Me recibí de abogado a los 20 años. Estudié en la Universidad de La Plata. Y dejémoslo hasta ahí. Queda muy claro lo que es. Dice, soy un hombre mayor. Soy un hombre. Por lo tanto, está hablando de sí, está hablando en primera persona. Yo soy así, soy de esta manera. Por lo tanto, ¿en qué categoría puede entrar? Recuerden ustedes los tipos de descripciones que quedan por nombrar. Exactamente, básicamente es un autorretrato porque habla de sí mismo. Cada vez que alguien esté haciendo una descripción, pero de sí mismo, es un autorretrato. Vamos con los últimos dos ejemplos. Aquí tenemos este que dice, cae la mañana lluviosa sobre el jardín, finalizando una fangosa cuesta y al lado de una cruz negra y verde debido a la humedad, se encuentra la carcomida puerta de madera que invita a entrar al abandonado recinto. ¿Qué otras teníamos aún por nombrar de las descripciones? La caricatura y la topografía. De estas, la caricatura era el retrato en el que se deforman o exageran características de alguien con una intención humorística, cosa que aquí no corresponde. Y la otra opción que nos queda es topografía, donde se describen lugares o paisajes. Y es efectivamente de esto lo que está hablando. Cae la mañana lluviosa sobre el jardín y aquí da características, finalizando una fangosa cuesta y al lado de una cruz negra y verde se encuentra la carcomida puerta de madera que invita a entrar al abandonado recinto. Habla de un jardín muerto, de un abandonado recinto, por lo tanto habla de un lugar. Así que es una topografía. Topografía es cuando se refiere a lugares o paisajes. Los describe. Y por último, en conjunto tenía el aspecto de un cono blanco invertido, forrado con toda clase de accesorios y colores. Comenzaba en efecto con una cabeza desproporcionada, una cara ancha y gruesa, rodeada y acribillada por una cabellera multicolor, larga y abierta hasta rozar la mitad de los brazos. Y todo este exceso iba agudizándose hacia abajo hasta dar la impresión de no estar de pie, sino clavado sobre la acera. Tan delgadas eran sus piernas y tan menudos sus zapatos. Como ven, se exageran los rasgos físicos de esta persona y lo que hace caer en una caricatura, porque se está intentando generar una sensación humorística a partir de los rasgos del sujeto al cual se describe. Así que estas son las 6
los 6 tipos de descripciones que hablamos en las clases anteriores. Ahora les dejo también abierto esto para que ustedes reflexionen qué tipo de descripción pueden encontrar en este ejemplo y piensen también qué es lo que les sirvió para reconocerlo, porque ojo, recuerden que en las pruebas de aplicación que hacemos generalmente se les pide que ustedes expliquen cómo llegaron a la respuesta, no solamente que den la respuesta, así que es importante que ustedes lo puedan razonar. Si dicen este es una etopeya, una prosopografía o un retrato o, un, o una caricatura, es importante que ustedes sepan explicar por qué es tal o cual. Así que se las dejo abierta también para su estudio personal, para que repasen para la prueba. Ahora vamos con el último de estos textos, que es el texto explicativo. Y tenemos que preguntarnos cómo podemos reconocerlo, o sea, qué implica, qué es un texto explicativo. La palabra explicativo nos suena a explicar. Pensemos, ¿qué puede ser? Básicamente es aquel que a través de información y aclaratorias por distintos medios busca lograr la comprensión de un contenido, de una información. Algunas de las características que tiene es que predomina una función referencial, entrega básicamente información y su propósito, como ya lo decía, es hacer más fácil la comprensión de un contenido, de una información. Generalmente es neutra, ¿verdad? Y no pretende convencer ni persuadir, sino que solamente entregar información. Y posee algunas estrategias discursivas que son las que aparecen aquí en la diapositiva. Tenemos la definición, donde se entregan características y atributos, la clasificación, la reformulación, la ejemplificación, la analogía y la citación. Esto tomen nota, por favor, de cada una de estas, porque vamos a pasar a revisar algunos ejemplos para que ustedes puedan identificarlos. Ahora vamos a ver un ejemplo para reconocer algunas estrategias utilizadas en él. Dice, la célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo. Los organismos vivos son clasificados de acuerdo a la cantidad de células. Unicelulares si poseen una célula como las bacterias o los protozoos, o pluricelulares cuando poseen más de una célula como los nematodos que poseen cientos de células o billones de células como en los seres humanos. Aquí, ya está marcado acá, pueden identificar que al principio da una definición. Dice la célula es, dice lo que es y algunas características. Dice la célula es la unidad funcional y morfológica de todo ser vivo. Ahí tenemos claramente una definición. Está respondiendo a la pregunta ¿qué es una célula? Y luego habla de cómo se pueden clasificar los organismos vivos de acuerdo a las células. Unicelulares, esa es la clasificación, o pluricelulares. Por lo tanto, ahí claramente hay una clasificación en cuanto al contenido. Ahí tenemos ya dos estrategias utilizadas. Y ahora tenemos un segundo texto donde al principio también hay una definición, dice el aire es una combinación de gases imprescindible para la vida en la Tierra, y luego da algunas características que también es parte de esa estrategia de definiciones: incoloro, insípido, inodoro en pequeños volúmenes. Y aquí lo que me importa es ir hacia el final. Hacia el final. Dice los gases, se encuentran mezclados pero no combinados químicamente. Es decir, y esto lo puse en negrita porque es bien importante, es decir, que no es un compuesto. Aquí se da, y esto anótenlo en el ejemplo y anoten ahora porque no lo dejé en la diapositiva porque quería darle un poco de tiempo. Aquí se da una estrategia bastante interesante que se denomina la reformulación. ¿Por qué? Porque aquí dice algo, dice los gases se encuentran mezclados pero no combinados químicamente, y esto lo reformula de una manera así, más simple, dice que no es un compuesto, no es un compuesto porque no están combinados químicamente. Lo simplificó, lo dijo de una manera, en una sola palabra. O sea, no en una sola palabra, pero en una frase más bien más simple. No es un compuesto.
Así que esa es la estrategia de la reformulación. Y así como las demás que encontramos ejemplificaciones, citaciones, podemos encontrar en otros textos de este tipo, que son los textos explicativos. Ahora, para cerrar esta clase, les dejo abierto a ustedes para que lean este texto e intenten identificar de la misma manera como se mostró anteriormente, si pueden encontrar estas estrategias que aparecían en el listado anteriormente: definición, clasificación, reformulación, ejemplificación, analogía y citación. Esto va a ser el contenido que va a aparecer en la prueba, esto sumado a lo que ya estaban viendo, ¿verdad? Del género lírico. Así que les deseo la mejor de las suertes para su prueba de la próxima semana y recuerden que el día lunes, cuando les envíe el link de la prueba, también les voy a entregar un, un documento con el detalle de aquellos que tienen décimas para esa prueba. Así que les deseo un feliz fin de semana y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.